Gloria al Señor, ¿verdad? Qué lindo este domingo judío, un domingo donde podemos conmemorar, recordar esa tierra santa, el pueblo de Israel. Vamos por eso a buscar ahí Génesis capítulo 12, versículo 3. El tema de esta mañana es del pecado a la restauración. Del pecado a la restauración. Buscamos ahí Génesis capítulo 12, leemos el versículo número 3. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, mi Dios, por tenernos en tu casa. Gracias, Señor, porque recordamos esta nación santa, Señor, la cual tú elegiste para nacer. Gracias, mi Dios bendito, por lo hermoso que tú eres, porque nos tienes en tu casa, Padre, y porque nos enseñas cada día, porque quieres que vivamos mejor. Pero nos es necesario, Señor, hacer tu voluntad. Padre, pon palabras en mi boca, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pueden sentarse. El pueblo de Israel era un plan de Dios. Dios quería formar a esta nación para nacer de él nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Por eso es que él eligió una nación, formó una nación. Y eligió allá, y aquí es donde nosotros leemos Génesis 12:3, es donde todo comenzó, ¿verdad? Es cuando Dios llama a Abraham para formar ese pueblo de Israel, ese patriarca, ¿verdad? El patriarca, el padre de la fe que nosotros conocemos a Abraham. Entonces viene ahí Dios y lo elige, y sabemos nosotros que luego pues nace Isaac, luego sigue Jacob y Esaú, y de Jacob salen esas 12 tribus que nosotros hemos escuchado. Ahora viene el Señor y los lleva a Egipto, a donde logra multiplicarse todo ese pueblo de Israel, y nosotros sabemos que se convierten en ser esclavos, ¿verdad?, de ese faraón de Egipto. Pero viene Dios y elige a Moisés y liberta, ¿verdad?, todo ese pueblo de Israel y lo lleva al desierto. Pero allá empieza él, ¿verdad?, a formar ese pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo que murmuraba, un pueblo que se quejaba. Pero les había dado una tierra prometida y les dijo, ¿verdad?, ahí van a llegar a esa tierra, pero por su rebeldía los hace que den vueltas 40 años en el desierto. Y solamente de ese pueblo, solamente pasa Josué y Caleb. De ahí los que nacen de ellos son los únicos que entran a la tierra prometida, ¿verdad? Viene Josué y conquista con todo este pueblo lo que era Canaán. Pero ¿qué sucede con el pueblo de Israel allí? Sucede que Dios les había dicho, porque Dios da ese mandato, de que tenían que destruir a todas las naciones que estaban a su alrededor, que tenían que deshacerse porque eran naciones paganas. Pero ellos empiezan y no terminan. Se quedan viviendo ahí muchas de estas naciones con malas costumbres, con maña, ¿verdad?, paganos, idólatras. ¿Y qué sucede con el pueblo de Israel? Que aprende esas mañas, que aprende y se mezcla con estas naciones. ¿Y qué sucede? Se alejan de Dios. Después de que Josué muere, empiezan ellos a vivir una época que se le llama apocarrelí, que significa apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel? Que se alejaban de Dios, se volvían idólatras, y venía Dios y los castigaba a través de esas mismas naciones que ellos habían dejado. Y venían y los reprimían, y claro, cuando ya se encontraban en demasiada desesperación, clamaban a Dios, se arrepentían, Dios les mandaba un juez. Quizás muchos hemos escuchado la historia de Gedeón, la historia de Otoniel, de Sansón. Eran esos jueces que Dios levantaba para liberar al pueblo de Israel. Y venía el pueblo de Israel, ¿y qué sucedía? Se arrepentía, ¿verdad? Y venía Dios, los liberaba, y ahí estaban ya bien otra vez. Pero cuando moría el juez, dice la palabra ya en Jueces 2:19, pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres.
La generación que se levantaba venía y hacía algo peor. Sabiendo y conociendo que Dios castigaba, volvían a hacer lo mismo. Y vivían en un círculo vicioso. ¿No le parece como algo conocido eso? ¿No le suena algo parecido a ese círculo vicioso? Somos nosotros también que hacemos lo mismo. Venimos, hemos recibido a Cristo en el corazón, pero ¿qué sucede? No quisimos volver a una vida en santidad o querer cambiar, no buscamos esa vida en santidad, sino que ¿qué hacemos? Nos quedamos con la misma vieja naturaleza. No quitamos mañas, no quitamos malas costumbres, no quitamos malas palabras. Queremos vivir lo mismo. Como cuando dicen de aquel casado, ¿verdad? Que se casa pero quiere seguir viviendo como soltero. Nosotros recibimos a Cristo en el corazón, pero queremos seguir viviendo la vida mundana. No queremos dejar el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Como dejamos eso y lo tenemos bien vivo en nosotros, fácilmente caemos, fácilmente nos alejamos otra vez de Dios y viene Dios y nos disciplina, porque Dios al que ama disciplina. Y venimos y otra vez, cuando nos pasa ese día difícil, cuando viene esa situación, claro, volvemos al Señor, el Señor nos perdona, empezamos a servir de nuevo y ya cuando estamos bien bonitos, volvemos a hacer lo mismo. Y a veces decimos, pero ¿y el Señor por qué no me bendice? ¿Y por qué no salgo de esta? ¿Por qué no salimos del círculo vicioso? Y es bien difícil levantarnos espiritualmente y por ende viniera la bendición, porque nos es difícil, porque no dejamos el pecado. Nos es difícil porque no dejamos esa vieja naturaleza que nos domine. Y mientras seguimos eso, el Señor, ¿qué pasa? Nos sigue levantando y nos sigue levantando. ¿Y cuándo nos va a bendecir si vivimos más en el suelo que arriba? Entonces, mire, yo tenía un perrito, se llamaba Doki. Él se salía, solo estaba la puerta abierta, ya se nos había salido. Ahí íbamos a buscarlo y bueno, un día lo atropelló un bus. Y yo dije, ya ahí quedó. Pero no, se levantó y mira, el veterinario me dijo, ya no se va a salir, ya con esto tuvo. Y le dábamos medicina para el dolor porque pasó mayugado, ¿verdad? Sus 3 días. Pero eso como del 4.º día, cabal, se quedó la puerta abierta. ¿Y usted qué cree que hizo Doki? Se salió de nuevo, no aprendió. ¿Sabe? Así somos nosotros muchas veces. Venimos, Dios nos ha liberado, Dios nos ha sanado, Dios ha hecho con nosotros maravillas, pero nos encanta volver al pecado. Se nos olvida lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Y así nos pasó, así le pasó al pueblo de Israel. Viene Dios y les permite tener reyes. Y saben, vivieron una época muy buena de paz, porque viene esa época de prosperidad cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. Viene bendición. Construyeron un templo hermoso. Salomón mire, dicen que era un templo que tenía tanto oro que todo mundo que lo veía se admiraba de ver tanto esplendor. Pero luego empezaron a surgir reyes. Debido a la desobediencia, vinieron reyes malos. Y reyes muy malos también. ¿Sabe? Ese reino que era uno solo se divide en 2. Se convierten en el reino de Israel y en el reino de Judá. En el reino de Israel se quedan 10 tribus y en el reino de Judá se quedan 2, Judá y Benjamín. Y a los dos los castigó el Señor. Israel había hecho muchas más cosas malas, pero al final Judá, que se había estado portando un poco mejor, al final hizo lo mismo. Dice la palabra en Jeremías 25:11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Sabe? El Señor les mandó profetas como Jeremías, como Ezequiel. Les mandó profetas para decirles que le habían topado la cuerda. Porque muchas veces nosotros podemos creer, ay sí, ya me arrepiento y el Señor me perdona y vuelvo a lo mismo.
Y vemos que se puede vivir así. Y el pueblo de Israel pensó lo mismo. Pero ¿qué pasó? Le toparon la cuerda a Dios. Hermanos, peligro cuando le topamos la cuerda a Dios. Porque nos toca sufrir mucho. Porque toca llorar a mares cuando no hacemos las cosas como Dios manda, hermano. El pueblo de Israel no creía en esas profecías que les decían que iban a llegar otras naciones y se los iban a llevar cautivos. Es más, se levantaron profetas falsos y les dijeron: ¿cómo van a creer si Dios nos ha dado esta tierra? Somos los meros israelitas, ¿cómo nos van a quitar esta tierra? No va a ser así, Dios no nos va a castigar de esta manera. Y levantaban falsas profecías. Pero no, claro que iba a haber castigo. Y muchos creyeron que iba a ser un poco, ¿verdad? Porque Ezequiel, cuando ya estaba en Babilonia, Dios les manda otras profecías que eso no se había acabado, que iba a seguir el castigo. ¿Sabe? Muchas veces nos engañan. Allá en el mundo, es más, ¿qué dice la gente? No, si Dios es amor, si el infierno no existe, ¿cómo van a creer que Dios nos va a castigar así? Hermanos, el cielo existe, pero también el infierno. Y muchas veces se nos olvida que Dios puede castigarnos. Hay un versículo muy duro allá en Apocalipsis capítulo, a ver si lo anoté por aquí, Apocalipsis capítulo 3 versículo 16, donde dice la palabra: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermano, qué duro. Pero esa es la palabra, hermano. No podemos vivir una vida de pecado y recibir las bendiciones como que no hemos hecho nada, sino que el Señor nos ha mandado a vivir una vida en santidad y la hemos dejado guardada. Preferimos vivir bajo el dominio de la vieja naturaleza y no bajo el dominio del Espíritu Santo que Dios nos ha dado cuando usted le abrió el corazón al Señor. ¿Cómo estamos viviendo? Hagamos ese examen en nosotros y veamos cómo estamos nosotros comportándonos. ¿Estamos nosotros reflejando a Cristo en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro diario vivir? Porque si no, ¿qué pasa? El Señor también nos va a llamar la atención como se lo hizo al pueblo de Israel. Nosotros no estamos valorando el sacrificio del Señor. ¿Sabe la palabra allá en Hebreos capítulo 10 versículo 26? Dice: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y muchas veces nosotros también, llamándonos cristianos y diciendo que somos hijos de Dios, pero estamos viviendo más en desobediencia que en obediencia. Y el Señor no quiere que nosotros suframos, hermano. Él quiere que nosotros avancemos en la vida. Es más, la palabra dice: el ladrón vino a hurtar y a destruir, pero yo he venido, dijo el Señor, a darnos vida y vida en abundancia. ¿Y para cuándo cree usted que es la vida en abundancia? Si Dios nos quiere bendecir aquí, pero tenemos que estar con Él y hacer las cosas mejor cada día para que nos vaya bien. Pero somos como mi perrito. Queremos ir a probar el mundo a cada rato. Y así retenemos esas bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Nos es necesario hacer ese examen para poder avanzar espiritualmente. Hermanos, valoremos el sacrificio que Dios hizo por nosotros, porque le podemos llegar a topar la cuerda a Dios y ahí nos frustramos y ahí tomamos malas decisiones y ahí decimos: la vida ya no tiene sentido. Pero somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios. Pero Dios en su misericordia, y lo hizo con el pueblo de Israel también, y lo puede hacer con nosotros,
porque manda al profeta Oseas. Y dice la palabra de Dios: con amor eterno te he amado. También lo dice Jeremías. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, ¿qué dice? Mi misericordia. Aún topándole la cuerda a Dios, le dice Dios a Israel que va a haber un remanente, porque Él ha tenido misericordia. Levánteme la mano, ¿quién ha visto la misericordia de Dios en su vida? Todos. Hermano, si no fuera por la misericordia de Dios, dice Lamentaciones, ya hubiéramos sido consumidos, hermano. Hermanos, antes la tierra se abría para castigar a aquel que estaba rebelde. Dios les decía: apedréenlo, aquel que no hacía lo bueno. Hermano, gracias a Dios estamos ahora en el tiempo de la gracia. Si no, quizás no estuviéramos aquí, hermano. Esa también, así como Dios tuvo misericordia con el pueblo de Israel, ha tenido también misericordia para con cada uno de nosotros. A pesar de que el pueblo había sido rebelde, allá en Isaías capítulo 10, versículo 20 y 21 dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Y por eso hablé de Oseas, porque Oseas dice que con lazos de amor nos va a llamar, con cuerdas de amor. Es más, dice: te llevaré al desierto y allí te voy a hablar con amor. ¿Para qué? Para que entiendas que te estoy llamando a través del castigo, porque quiero que te vaya mejor. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, no lo hacemos por maldad, lo hacemos porque le decimos: hijo, lo hago para que te vaya mejor en la vida, lo hago para que aprendas que eso no se hace. Lo mismo hace Dios con nosotros. Nos tiene que castigar, nos tiene que disciplinar, nos tiene que apretar el cincho, y dice: pero esa es mi parte de mostrarte que te amo y quiero que te vaya mejor en la vida. Te quiero bendecir, te quiero dar esa vida en abundancia, pero es necesario que estés en mis caminos, dice el Señor. Por eso les puso a muchos profetas. Y usted se puede dar gusto y ver todo lo que los profetas hablaban al pueblo de Israel. Y podemos nosotros tomar la enseñanza ahora como hijos de Dios, que nos es necesario volver a Cristo y vivir una vida bajo su voluntad, a la manera de Dios y no a nuestra manera. No vivir a nuestro antojo, porque si no, Dios va a pasar la factura. Pero hubieron hombres que se mantuvieron íntegros. Aún Romanos capítulo 11 versículo 5 nos habla que en este tiempo también Dios tiene un remanente. Dice Romanos 11:5: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿A dónde se va a quedar? ¿A dónde nos vamos a quedar? ¿Vamos a ser del remanente o vamos a ser de los que se van y que se pierden? ¿Cuántos se han ido? Pero nosotros seamos de los que nos quedamos, hermano. Seamos de ese grupo. ¿A dónde está el Daniel? ¿A dónde está aquel Elías? Y quiero leerle un poco de ese canto. Se me ha olvidado el que la canta, pero la alabanza se llama Buscadme y viviréis. Así se llama la alabanza. Y sabe, la alabanza dice: ¿dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Hermanos, necesitamos levantarnos. Necesitamos nosotros ser esos Daniel
que oran 3 veces al día. Necesitamos ser como Elías, que baja el fuego. Necesitamos ser como Esther, que a pesar de que estaba en un lugar pagano, que estaba en un lugar donde no adoraban a Dios, se mantuvo firme, como Daniel. Necesitamos ser como esos 3 que fueron al fuego y dijeron: no importa, pero a otro Dios no adoramos, vamos siempre a adorar a Dios. Hermanos, tenemos que levantarnos de nuevo y ser esos cristianos que muevan al mundo, y que podamos nosotros hacer que esas personas que aún no tienen a Cristo en su corazón se conviertan a través de nuestro testimonio. Hermanos, ya no vivamos ese evangelio light, de que cuando es domingo me voy a acordar de la Biblia o me voy a acordar de Dios. El ser cristiano es un estilo de vida en el cual tenemos que saber que somos cristianos todos los días, y todos los días debemos buscar de nuestro Dios. Hermanos, Dios restaura, pero Dios restaura al que le busca, y nosotros necesitamos buscar de Dios. Pero a veces Dios en su misericordia nos anda buscando, porque no quiere que nosotros vivamos una mala vida. Él quiere que usted y yo marquemos la diferencia en este mundo. Pero no podemos marcar la diferencia si estamos viviendo más en el pecado que en la restauración. Dios en su amor le promete a Israel que a pesar que se habían ido a Babilonia, Él los iba a regresar. Ezequiel capítulo 36, del 24 al 26, dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Qué lindo. Qué lindo el Señor, que a pesar de que habían pecado, a pesar de que habían hecho lo malo ante sus ojos, el Señor les dice que los iba a recoger y los iba a llevar de nuevo a la tierra. Que aunque es cierto que los había castigado, los iba a restaurar e iba a poner un corazón nuevo en ellos, un corazón de carne, y no ese corazón de piedra que tenían. Lo mismo nos dice a nosotros. Dios quiere darnos a nosotros ese espíritu nuevo, ese corazón nuevo. Si nosotros hemos dejado que ese corazón se vuelva piedra y ya no somos sensibles al pecado, o a usted le da lo mismo si miente o no miente, si le da lo mismo venir a la iglesia como no venir, nos es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario decirle al Señor: Señor, pon en mí un corazón nuevo. Yo quiero tener una vida más entregada a ti. Señor, restaura mi vida. Porque, hermanos, si nosotros restauramos nuestras vidas, vamos a permitir que nuestros hijos puedan ellos también caminar en el lugar correcto. Pero si usted y yo nos alejamos del Señor, hermanos, ¿a dónde van a llegar nuestros hijos? Porque usted y yo somos el camino. A donde usted vaya, le van a seguir sus hijos. Tenemos que tener cuidado. Lo que los padres hacemos, por eso tenemos una gran responsabilidad. Lo que los padres hacemos, nuestros hijos lo van a hacer. Tenemos que tener cuidado, porque nuestros hijos ponen sus ojos en nosotros. Demos ese buen ejemplo también como padres. Tenemos una gran responsabilidad. El pueblo de Israel necesitaba ser restaurado. Y empieza, después de vivir años de cautividad, regresa. Dios levanta a un Esdras, Dios levanta a un Nehemías, hombres que lloraron al ver que el pueblo de Israel se había mezclado con los demás. Hombres que eran tocados por el poder de Dios y decían: no es esa la vida
que tenemos que llevar. Hubo un tiempo cuando regresaron en esa ciudad de Jerusalén, donde ya no había templo, donde no había ciudad, y lloraban al ver eso. Pero también lloraron porque se arrepintieron y decían: hemos hecho lo malo, Señor. Nos mezclamos con los demás, no nos importó, no seguimos tus mandamientos, pero aquí vamos de nuevo. Y qué bonito es poder venir al Señor y reconocer que le hemos fallado, pero saber que Él nos puede levantar. Pero hermanos, como dice aquel proverbio, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero hermanos, tratemos de no vivir en el suelo, tratemos de estar arriba para poder ver esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Empieza a restaurar al pueblo de Israel, porque el Señor les dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor les promete restauración, el Señor les promete una mejor vida, e igual nos lo promete a nosotros. Yo quiero que usted me busque, ese sí quiero que me lo busque. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y mire lo que dice la palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, sí hay tiempos difíciles, pero también hay tiempos de bendición cuando nos afirmamos en Cristo. Vamos a pasar por momentos duros. Vamos a pasar por situaciones difíciles. Esas donde usted dice: mi cónyuge me dejó. Esa donde usted dice: ya hoy que estoy mayor, mis hijos me abandonaron. Esa cuando usted dice: hoy que no tengo dinero, no tengo amigos. Hay momentos de soledad, hay momentos de tristeza. Pero aunque los otros se vayan, aunque la familia se vaya, hay alguien que permanece con nosotros, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él permanece con nosotros en todas las etapas de nuestras vidas. Y es por eso que no tenemos que regresar y ver para atrás, sino que es por eso, porque el Señor nos está esperando. Es por eso que tenemos que caminar hacia adelante y no perder nuestra mirada, que debe de estar en Cristo. Aunque todos nos abandonen, Cristo no nos va a abandonar. Hermanos, que este sea tiempo de restauración. Ahora, Israel regresó a esa tierra de la cual no la han dejado, ¿verdad? Ahí está el pueblo de Israel. Pero todavía falta una parte muy grande por cumplirse, porque el Señor ha dicho que se va a cumplir. Porque esa parte que ahorita ocupa Israel no es todo. Hay una tierra prometida para Israel que es mucho más grande de lo que tiene, pero eso será hasta el tiempo de Dios. Pero déjeme decirle que ese tiempo se está acercando. Israel es el reloj de Dios, y nos lo dice allá en Mateo 24, 32 y 33, cuando nos dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. Los acontecimientos que se dan en Israel nos recuerdan que Cristo viene pronto. Ahora la pregunta es: ¿a dónde nos va a encontrar el Señor? Cristo puede venir hoy, hermano. Él no nos ha dado ninguna fecha. Qué lindo es que viniera hoy y nos encontrara aquí.
Puede ser en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Ahora yo le pregunto, si suena la tormenta, ¿la vamos a escuchar? La tormenta. Si suena la trompeta, ¿la vamos a escuchar? ¿Estamos seguros que nos vamos con Cristo? Amén. Amén, dice mi hermano Roca. Hermanos, no sabemos cuándo viene, pero hay que estar listos. Hay que estar haciendo lo que Dios nos ha mandado. Hay que preocuparnos por nuestros familiares, por esos amigos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Porque cada terremoto, cada inundación, cada hambruna, cada sequía, cada pandemia, cada virus que se levanta, todo eso nos está diciendo que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y que debemos reconocer que estar en los caminos del Señor es lo mejor. Enseñarle a nuestros hijos que Cristo viene pronto y que nos es necesario estar en Cristo. Que no es tiempo, óigame bien, que no es tiempo de jugar a ser cristiano. Ya no es tiempo de jugar a que voy a ir a la iglesia cuando quiero. Es tiempo de que hagamos las cosas mejor. Es tiempo de que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Sed santos, dijo el Señor, porque yo soy santo. Hermanos, el pecado llama. El pecado es bonito en el momento, pero después trae grandes consecuencias. ¿Qué vida vamos a llevar nosotros para evitarnos todas esas consecuencias? Pero aún así, vayamos del pecado a la restauración. A pesar de todo el pecado de Israel, Dios nunca abandonó a Israel. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Que si Dios no abandonó a Israel, hermanos, tampoco nos va a abandonar a nosotros. Pero nos es necesario permanecer en Cristo. Hay un capítulo dedicado en Ezequiel al valle de los huesos secos. Y sabe, los huesos no solamente es que eran muertos, es que estaban ya secos. Porque ya llevaban tiempo, mucho tiempo de estar muertos. Y les da el Señor esta profecía al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se sentía sin esperanza. Decía, le hemos fallado tanto a Dios que quizás hoy sí ya nos acabó. Quizás ya no vamos a regresar. Quizás ya no vamos a tener esa vida que anhelábamos o que soñábamos. Pero Dios le dice al profeta, háblale a esos huesos que los voy a levantar. Es más, todavía le hace la pregunta, ¿crees que los levanto? Y le dice Ezequiel, no sé, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque sabía que estaban huesos y estaban muertos. ¿Cómo iba a haber vida allí? Pero el Señor le demuestra que Él puede levantar aún a esos huesos secos. Y toman vida. Y le dice, esto te lo he demostrado para que vea Israel que hay esperanza. Hermanos, hay esperanza. En Cristo siempre hay esperanza. Pero ¿a dónde vamos a correr? Hay esperanza en Cristo cuando permanecemos en Él. ¿A dónde vamos a correr en nuestro día difícil? ¿Hacia el mundo o hacia Cristo? Hermanos, corramos hacia Cristo. Si Él levantó a esos huesos secos, también puede levantar nuestras vidas. También puede levantar nuestras vidas, gloria a Dios. Sumerjámonos en Cristo. Piense, ¿dónde estaríamos nosotros si Dios no nos hubiera alcanzado? Yo no me quisiera ni imaginar, qué sería de mí si no estuviera en el Señor. Creo que cada uno de nosotros podemos decir lo mismo. Quizás estuviéramos perdidos o quizás ya ni estuviéramos. Pero gloria a Dios que puso su ojo y su mirada en nosotros y nos salvó.
Y aunque le hemos fallado, hay un cielo prometido. Y un día estaremos con el Señor cara a cara diciéndole: gracias, Señor, porque nos salvaste. ¡Qué bendición! Hermanos, dicen que van a haber coronas, pero creo que al final, hermano, no importa si no nos da corona. Hermanos, con ver al Señor va a ser lo mejor para nuestras vidas. Anhelemos eso, anhelemos lo bueno, anhelemos al Señor que está en nosotros. Permanezcamos en Él. Y el mundo que no nos distraiga, que no nos distraigan las redes sociales. Es más, que no le distraigan los problemas. Que nada ni nadie nos aleje de Cristo. Permanezcamos en el Señor, porque Él ha permanecido fiel a nosotros a pesar de que le hemos fallado. Hermanos, es tiempo de regresar a Cristo. Y así como a Israel, Dios lo levantó muchas veces. Gloria a Dios, que a nosotros también el Señor nos va a levantar. Que Dios me les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Padre, porque nos has perdonado, porque nos has guardado, porque has restaurado. Padre, perdona todas las veces que te hemos fallado. Perdónanos, mi Dios, por las malas obras que hacemos, por las malas actitudes. Perdónanos, mi Dios, porque dedicamos más tiempo, Señor, al mundo. Pero ayúdanos, Señor, porque es tiempo de regresar. Es tiempo de dedicarnos más a la oración. Es tiempo de dedicarnos más a meditar en tu palabra, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son peligrosos. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos a estar firmes para que tú nos establezcas y nos perfecciones. Ayúdanos a ser ejemplo a nuestros hijos que tienen su mirada en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que ellos también estén en el camino correcto. Ayúdanos a vivir una vida íntegra como la vivió Daniel, como la vivió Josué, como la vivió Esther. Levántanos, Padre, para que más personas vengan a tus caminos. Levanta, Padre, esta iglesia. Haz un avivamiento, Señor, porque lo necesitamos. Necesitamos dejar el pecado y buscar la restauración y ser mejores hijos tuyos cada día. Y si hay alguien en nosotros que no ha recibido a Cristo en el corazón, si hay alguien que nos está escuchando y no ha recibido a Cristo, venga el Señor lo está esperando, porque Cristo viene pronto. Él está a las puertas y nos es necesario volver al Señor. Reciba a Cristo, busque una iglesia, porque Dios le está llamando. Gracias, mi Dios, te damos en esta mañana. Y gracias porque vienes pronto por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.